Hola, muy buenas chicos. Hoy vamos a explicar cómo se hacen los cambios de unidades por factores de conversión. Nosotros estamos acostumbrados a manejar unidades en nuestro día a día, en física y química, matemáticas, etcétera. Voy a empezar con un ejemplo, ¿vale? Yo creo que con el ejemplo lo vais a pillar bastante rápido. Yo, por ejemplo, el primero muy sencillito, quiero pasar 25 decigramos, lo quiero pasar a miligramos. Factores de conversión. ¿Cómo se hacen? Pues lo primero que voy a colocar es mi magnitud con mi unidad, decigramo. Vale. Y a continuación voy a poner una fracción. ¿Vale? Tenéis que pensar en fracciones. Eso lo hemos dado en matemáticas. Esta es como si estuviera dividida entre 1. ¿Vale? Eso siempre lo tenéis que tener en cuenta. Es decir, que el decigramo que nos aparece aquí, este decigramo va a estar en la parte de arriba de una fracción. Vale. Aquí, ¿qué queremos conseguir? Queremos conseguir el miligramo, ¿no? Entonces, lo que queremos eliminar, el decigramo, porque queremos conseguir el miligramo, lo tenemos que colocar en el lado contrario donde lo tengamos. En este caso lo tenemos, el decigramo lo tenemos arriba, ¿veis? Una parte y dos partes de una fracción. Por lo tanto, habrá que colocarlo en la parte de abajo de la siguiente, de la otra fracción. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Queremos conseguir el miligramo. Pues el miligramo lo ponemos arriba. ¿Vale? Fácil. Y ahora nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es más grande de los dos? ¿El miligramo o el decigramo? Pues eso es lo que debemos saber. Nosotros debemos saber que conforme más arriba esté en esta escala, mayor es. ¿De acuerdo? ¿Cuánto de mayor es el decigramo con respecto al miligramo? Pues será dependiendo de los saltos, que en este caso son dos ceros. ¿De acuerdo? Entonces, un miligramo, perdón, un decigramo corresponde a 100 miligramos. ¿Vale? Eso es muy importante saberlo, por lo que va a pasar ahora. Nosotros, llegado a este punto, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es más grande de los dos? Pues hemos dicho que es el decigramo. Pues al lado del decigramo colocamos un 1. Siempre se coloca un 1 en la magnitud mayor, en la unidad mayor. ¿De acuerdo? En este caso el decigramo es mayor. Y lo que hemos dicho antes, ¿a cuántos miligramos equivale un decigramo? Pues hemos dicho que equivale a 100. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Fijaos lo que pasa. Decigramo se va con decigramo. ¿Por qué? Porque este está arriba y este está abajo. Se nos va. ¿Cuál es la unidad que nos ha quedado sin irse libre? El miligramo, que es lo que nosotros queríamos conseguir. ¿De acuerdo? ¿Cómo se consigue hacer la operación? Pues igual que haríamos una multiplicación de fracciones. Lo de arriba se multiplica por lo de arriba y lo de abajo se multiplica por lo de abajo. ¿Hace falta poner esto de aquí? No, no hace falta, ¿vale? 1 por 1 es 1 y dividir algo entre 1 sigue siendo 1. Por lo tanto, nosotros perfectamente podríamos haber hecho esto de aquí, 25%, ¿vale? 25%, pues son 2.500 y ponemos la unidad. Siempre, por favor, siempre vamos a colocar nuestra unidad al final. No va a estar bien si no colocamos la unidad. Eso es muy importante. No es lo mismo decir 2.500. Esto pesa 2.500, ¿vale? Pero 2.500 ¿qué es? Kilos, gramos, miligramos, centigramos, no es lo mismo, ¿vale? 2.500 miligramos en este caso. Vale, vamos a seguir. Vamos a ver si lo hemos pillado. Segundo caso, otra muy sencillita. Vamos a pasar 0,08 kilómetros, lo vamos a pasar a metros, ¿vale? Fácil. Venga, pues colocamos primero nuestra cantidad. Colocamos la unidad que tenemos, la que nos lo han dado. Y luego colocamos nuestra fracción. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que queremos eliminar? El kilómetro. ¿Dónde vamos a colocar el kilómetro? Abajo. ¿Qué es lo que queremos conseguir? El metro. ¿Dónde colocamos el metro? Arriba. ¿Vale? ¿Cuál es más grande de los dos? ¿El metro o el kilómetro? Pues esto es lo que tenéis que saber, que obviamente el kilómetro es mayor. Al lado de la unidad mayor colocamos un 1 y ahora colocamos su equivalencia. ¿Cuántos kilómetros son un metro? Kilómetros, ¿vale? Tenemos que saber que son 1000 metros. ¿Vale? Fijaos qué fácil. Kilómetro se me va con kilómetro y me queda la unidad que yo quería. ¿Hace falta dividir entre 1? No. Simplemente multiplicamos 0,08 por 1000 y lo tendríamos. Pues corremos la coma 3 veces y es 80 metros.
¿vale? ¿Sí? ¿Lo vamos pillando? Vale. Vamos a hacer ahora un cambio de unidades de velocidad. Fijaos, este es un pelín más complejo, ¿de acuerdo? Este tiene una complejidad. ¿Por qué? Porque la velocidad en que se mide en una unidad de espacio partido en una unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a pasar 135 kilómetros hora a metro partido de segundo. Sabéis que esta es la unidad del sistema internacional, ¿vale? Que ya en el anterior vídeo os explicamos que era el sistema internacional, ¿vale? A ver cuánto llevo. Vale, 8 minutillos, pues venga. 135 kilómetros hora a metro por segundo. ¿Cómo empezamos? Pues igual que antes. Empezamos colocando 135 kilómetros partido de hora. Vale. Y colocamos una primera fracción. Vale. ¿Qué es lo que queremos eliminar? Queremos eliminar tanto el kilómetro como la hora. ¿Por qué? Porque queremos conseguir metro arriba y segundo abajo. Entonces el kilómetro lo queremos pasar a metro y la hora la queremos pasar a segundo. ¿Qué vamos a hacer? Pues fijaos, el kilómetro está arriba, lo colocamos abajo. ¿Vale? Lo colocamos abajo. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Metro, lo colocamos arriba. Y nos hacemos la misma pregunta que antes. ¿Cuál es mayor de los dos? El kilómetro. ¿Cuántos metros son un kilómetro? 1000. ¿Vale? Y ya se nos ha ido el kilómetro y hemos conseguido el metro, ¿vale? Está aquí. Y ahora queremos eliminar la hora, ¿de acuerdo? Esta hora que está aquí abajo, queremos quitarla. ¿Para qué? Para conseguir el segundo, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues quitarlo. ¿Cómo? Ponemos otra fracción. Ahora es lo que tenemos que estar atentos. ¿Dónde está la hora? En esta fracción de aquí. Está abajo, ¿verdad? Por lo tanto, habría que colocarla en el lado contrario. Siempre que queramos eliminar una unidad, la tenemos que colocar en el lado contrario. ¿Y a qué queremos pasar? Al segundo. Pues el segundo lo colocamos abajo. Nos tenemos que hacer la misma pregunta de siempre. ¿Cuál es más grande de los dos? ¿Hora o segundo? Pues todos sabemos que la hora es mayor que los segundos. Y ahora, pregunta, ¿cuántos segundos tiene una hora? Esto lo debemos saber también. Si 60 minutos tiene una hora y cada minuto tiene 60 segundos, es 60 por 60, o lo que es lo mismo, 3600. ¿De acuerdo? ¿Para qué hacemos esto? Para que la hora, fijaos, se te va con la hora. ¿Qué unidades nos quedan? Sin tachar el metro y el segundo, tal cual lo queríamos desde un principio. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve todo esto? 135, ¿por qué lo voy a multiplicar? Lo voy a multiplicar por 1000. ¿El 1 este hace falta ponerlo? No, ¿vale? Por 1000. ¿Y entre qué lo voy a dividir? ¿El 1 hace falta ponerlo? Tampoco. Pues lo voy a dividir entre 3600. Que eso si lo calculamos, ¿vale? 135 por 1000 entre 3600 te da 37,5 metros partido de segundo, que es lo que queríamos conseguir. ¿Sí? Venga.